Bienvenidos al emocionante mundo de Rapid Reload, el cielo del pistolero. ¿Están listos para adentrarse en una aventura llena de acción, disparos y desafíos increíbles? Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de nostalgia y diversión, mientras exploramos este clásico olvidado de PlayStation. Desde los desarrolladores hasta los detalles del juego, vamos a sumergirnos en todo lo que Rapid Reload tiene para ofrecer. Así que tomen sus controles, ajusten sus cinturones y prepárense para un viaje lleno de diversión y emoción. Recarga rápida, también conocido en su Japón natal como el cielo del pistolero. Está muy, pero muy obviamente influenciado por el juego de acción. Y disparos de Treasure para Genesis, Gunstar Heroes, fue desarrollado por Media Vision, una compañía que trabajó de cerca con Sony y más tarde creó la serie de RPGs Wild Arms. En aquel entonces, Treasure no era conocido por crear secuelas, así que el desarrollador debió de sentir que tenían que tomar cartas en el asunto. Fue uno de los primeros lanzamientos para PlayStation y fue ignorado por el público en general en favor de los juegos 3D más llamativos. Nunca llegó a América en absoluto, ya que a Sony nunca le entusiasmó demasiado la idea de los gráficos en 2D, especialmente al principio de la vida del sistema. Desde el principio es fácil ver por qué este juego no llamó la atención, ya que ni los gráficos ni el sonido son para escribir a casa. Hay un poco de actuación de voz, pero no hay ni una sola escena de anime, ni una presentación llamativa. La presentación definitivamente deja que desear, aparte de los gráficos, ligeramente más detallados debido a la paleta de colores ampliada. El juego prácticamente parece un título de SNES. Aún así, toda la acción probablemente habría hecho que el sistema megahertzamente desafiado de Nintendo se ahogara. El juego te pone en los zapatos de Axel Sonics, el tipo Iruka Hetfield, Adama, comandos de grandes nombres locos. Están luchando contra un equipo rival de cazadores de tesoros llamado Pumpkin Heads, en su búsqueda de un tesoro llamado Valkyrie. A pesar de la tradición habitual de juegos como estos, el cielo del pistolero es solo para un jugador. Así que tu compañero de contra tendrá que quedarse fuera esta vez. El objetivo es, por supuesto, correr hacia la derecha y ocasionalmente hacia arriba, y disparar prácticamente a todo lo que se mueva. Muchos de los elementos de Gunstar Heroes aparecen aquí. Personajes de jefes locos, maquinaciones enormes de múltiples segmentos, y la capacidad de lanzar enemigos y agarrarse de barras de agarre. Incluso la animación es asombrosamente reminiscente. Es muy bienvenido la capacidad de quedarse en un lugar mientras apuntas al sostener el gatillo L2. También obtienes un gancho para alcanzar lugares altos, aunque lamentablemente está subutilizado. A diferencia de lo habitual, donde los personajes seleccionables juegan exactamente igual. Axel y Ruka tienen sus propios conjuntos de armas completamente únicos. Normal, seguidora, grande, disparo múltiple y fuego, haciendo un total de 8 armas en total. Si bien muchas de estas armas te resultarán familiares, si eres veterano de Gunstar Heroes, el sistema es completamente diferente. Puedes alternar entre cualquiera de estas armas en cualquier momento. La mayor diferencia es cómo funcionan las armas. Hay un temporizador en la pantalla que está constantemente en cuenta regresiva, como suelen hacer los temporizadores. Mientras esté por encima de 0, tu arma estará cargada. Sin embargo, cuando llegue al fondo, tu arma pierde fuerza. Ciertos enemigos sueltan cristales de potenciador que aumentan el temporizador unos segundos, manteniéndote avanzando y disparando tanto como sea posible. Desafortunadamente, el sistema de armas no está tan bien implementado, ni siquiera bien pensado. El punto de tener un temporizador en cuenta regresiva era para que intentaras destruir tanto como fuera posible en el menor tiempo posible, para que aún tuvieras poder cuando llegaras al jefe, donde el temporizador se detiene. Pero la distribución de los potenciadores está muy desequilibrada. A veces obtendrás toneladas de ellos de una vez, otras veces te encontrarás con largos tramos donde no hay nada. A veces el juego te tienta con un ítem que cargará completamente tu arma al nivel máximo, permitiéndote realmente desatar todo tu poder. Pero la carga solo dura muy brevemente. ¿Por qué los diseñadores harían un juego diseñado en torno a la destrucción y luego te limitarían? Es algo desconcertante. Incluso en sus niveles más bajos no son inútiles. Ciertamente mucho mejor que, digamos, el inútil tirador de guisantes en los juegos es Contra. Pero son lo suficientemente débiles como para hacer que las batallas de jefes se alarguen. Aún así,
Siempre y cuando te mantengas cargado, el juego proporcionará un desafío razonable, sin ser demasiado desquiciante, ya que hay algunos puntos de control en las etapas. Hay un total de 6 niveles, con 2 niveles que se desvían de la norma, uno siendo una persecución en una mina sobre algún tipo de ultrapatineta, el otro siendo un viaje por los cielos en una mochila a reacción, ambos sin rodeos, similares a Gunstar Heroes. La mayoría de los niveles también tienen al menos 3 jefes que necesitan ser aplastados, la mayoría de los cuales están algo inspirados con el ocasional toque de locura. El robot, con un chasis de una bandera Union Jack, empuñando un látigo láser, es de lejos el mejor. La acción principal imita bastante bien al predecesor de Treasure. Las armas son divertidas, las cosas explotan muy bien, y los niveles constantemente te lanzan nuevos desafíos. La música es agradable, aunque no exactamente memorable. Hay 2 arreglos entre los que puedes elegir. Por alguna razón, aún así no puede evitar sentir que recarga rápida no alcanza su potencial. Parte de esto se debe a que está perfectamente contento con simplemente imitar otro título en lugar de intentar algo nuevo e interesante. Pero es más que eso. Gunstar Heroes fue una obra maestra técnica para la Genesis, pero aquí no hay nada que empuje el límite. No sería hasta títulos posteriores como Klonoa o Strider 2, donde los títulos en 2 realmente aprovecharían el poder de la PlayStation. Además, el diseño de personajes es simplemente anime genérico de mediados de los 90, en comparación con el arte únicamente estilizado de Han, junto con el sistema de AR. Es absurdo y la ausencia de un modo de 2 jugadores, parece que el juego no alcanza el estatus de clásico. Aún así, los títulos en 2D de calidad eran como un oasis en el desierto durante este periodo, al menos hasta que SNK aumentara la producción de títulos de Metal Slug, así que el resultado final sigue siendo un juego bastante divertido. La versión japonesa del juego es un poco más fácil, ya que ofrece continuos ilimitados e incluso tiene un código de trucos que te permite saltarte niveles. La versión europea limita los créditos a 9, lo cual sigue siendo generoso y deshabilita la selección de nivel. Además, la versión japonesa tiene algo de actuación de voz para los breves periodos en los que los héroes se encuentran con los villanos, lo cual fue eliminado por completo de la versión europea. La versión europea ofrece texto en inglés, por supuesto, aunque no es como si la historia fuera tan importante. En conclusión, Rapid Reload es un viaje lleno de nostalgia y diversión, que nos lleva de vuelta a los días dorados de los juegos de acción en 2D. Aunque tiene sus imperfecciones, como su sistema de armas un tanto desequilibrado, sigue siendo un título entretenido que ofrece horas de diversión. Desde sus emocionantes niveles hasta sus jefes memorables, este juego nos recuerda por qué los clásicos nunca pasan de moda. Así que, con esto nos despedimos de Rapid Reload, con la esperanza de que este viaje haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para nosotros. Hasta la próxima aventura, amigos gamers.